Buenas noches, comunidad. Les doy la bienvenida a este su espacio en este jueves de misterio, en su dosis semanal, donde hablaremos de temas paranormales relacionados al terror y al misterio. Hablaremos de apariciones, fantasmas, brujería, maldiciones, fenómeno ovni, criptología, teorías conspirativas y muchas otras cosas más. Mi nombre es Icaro Santi y por los próximos minutos seré su guía en este programa de Relatando el Miedo. Comunidad, en esta edición número 75 tendré bien a traerles un par de historias relacionadas con militares. Es bien sabido que es un trabajo muy rudo el ser militar, por el peligro que se corre, también por el entrenamiento al que están pues condicionados a llevar para cumplir cierto estándar. Es muy conocido que pues es peligroso el ser soldados. También hay testimonios de soldados que han enfrentado a lo desconocido. Es por ello que hoy hablaremos de algunos relatos que ocurrieron a estas fuerzas castrenses, por lo que sin más preámbulos, vayamos con este primer relato. Esta historia, comunidad, como es de costumbre en este programa, traemos una historia de Reddit. Esta provenía de ahí, del usuario llamado Marino Errante. Él nos relata lo siguiente. Buenas tardes. La siguiente historia fue en Coahuila, cuando el presidente en aquel entonces visitó este lugar. Nuestra encomienda era dar seguridad y el control en el área, por lo que nos fuimos unos días antes como avanzada para preparar todo estratégicamente. Llegamos un día antes, y un día antes de la llegada del presidente nos instalamos muy cerca del área de aterrizaje de los helicópteros. Ya estando ahí, comenzamos a hacer actividades de logística, levantando el campamento de aquel lugar, haciendo turnos con los compañeros. Era algo cotidiano de hacer esto, siempre nos turnábamos y decidíamos qué guardia le tocaría a cada quien. Ya era tarde por la noche y comenzaron a escucharse una serie de aullidos muy fuertes como de un lobo. Eran casi las 2:30 de la madrugada, lo recuerdo, pues fue la hora en que debía relevar a mi compañero en la zona. Cuando esto ocurrió, si bien estamos acostumbrados a este tipo de ruidos, porque estamos siempre en la selva o en los bosques, en zonas alejadas de la ciudad, era algo extraño. Incluso cuando esto ocurrió, mi compañero, quien estaba en la guardia, estaba algo asustado, pero me dijo que se quedaría conmigo porque algo no le cuadraba. Mi primera impresión es que se refería a algún grupo delictivo de la zona, pero cuando iba a dar aviso a los demás para que se alertaran y estuviéramos todos en guardia, él me tomó del brazo y me dijo que no iba por ahí. Yo me asusté, pues mi compañero es algo peculiar. Él nos contaba o nos llegó a contar historias que compartía con todos nosotros en la fogata cuando comíamos, acerca de fantasmas y de brujas y de extrañas apariciones que tuvo en algunas otras regiones del país. Por lo que no dudé ni un poco de que a eso se refería. Él comenzó a decirme que se sentía algo extraño y que aquel lugar se sentía algo pesado, algo extraño también. Aquella zona montañosa se comenzaba a sentir muy pesada para él, por lo que me dijo que mejor se quedaría conmigo y si llegara a vencerme el sueño, pues lo despertara yo a él. No saben en aquella noche lo agradecido que estuve que él se quedara, pues a los pocos minutos de haber tenido esta plática y que estábamos en silencio, fue interrumpido por un aullido de lo que parecía para mí ser un coyote o un lobo. Pero mi compañero
enseguida dijo que eso era algo más, que era algo que nos estaba tanteando. Yo le dije que a qué es lo que se refería, y en ese momento un grito estremecedor sonó por todo aquel bosque. Escuchamos que todos se alertaron, pues empezaron a escucharse las voces de mi compañero que qué es lo que pasaba entre ellos. Y volvió a sonar este grito, pero aún más cerca de donde estábamos mi compañero y yo. Escuché el arma de mi compañero, quien cortaba cartucho y apuntaba a la maleza. Yo no lograba ver nada. Aquella oscuridad envolvía todo, pero sí logré ver algo entre aquellos matorrales y aquel bosque. Eran un par de círculos brillantes, a lo que después llegué a ver que eran unos ojos. Eran rojos, parecían como encendidos, eran como un par de velas que estaban entre el bosque, pero resplandecían en aquella oscuridad. Él comenzó a gritarle diciendo que ya sabía lo que era y que si creía que estábamos indefensos, estas balas la había preparado para gente como ella. Aquel ser parecía que tomó como reto lo que le dijo mi compañero, ya que se levantó y dio 2 pasos al frente de aquellos matorrales que le cubrían, y ahí pude ver en aquella penumbra una silueta de algo. Al principio pensé que era una mujer, pero ella parecía que desprendía una especie de plumas. Igualmente estaba como encorvada, con una protuberancia parecido a una joroba. Pero algo me dejó impactado, pues fue que en aquella luz que apenas se veía de la luna, logré verle las piernas a este ser y parecían como de guajolote. Mi compañero, a punto de disparar a aquel ser, lo hizo, disparó y dio hacia el piso entre las piernas de este extraño ser, quien ni siquiera se inmutó al momento de disparar. Mi compañero alzó la voz nuevamente diciendo que esto solo era una advertencia, que al próximo no fallaría, que mejor se fuera. Cabe mencionar que si algo tengo que resaltar a mi compañero es que es uno de los mejores francotiradores del país. Él era el francotirador aquella noche, por lo que no hablaba solo por hablar. Aquella cosa dio un último grito, del cual salió corriendo de extraña manera para adentrarse a la oscuridad de aquella zona boscosa. Mi compañero me dijo que estuviéramos alerta, que esas cosas eran traicioneras y que podría volver. Entonces decidimos aquella noche pasarla en vela, pues aún teníamos el temor de que aquel macabro ser volviera. Mi compañero me dijo que aquello era una bruja o tal vez era un nahual, que no estaba muy seguro. Aquella noche no dormimos, pues por una parte estábamos en alerta por aquel extraño ser, y por otra, el que él me empezara a relatar historias que me dejaron intrigado aquella noche, historias que le compartiré a ustedes en otra ocasión. Saludos. Normalmente, comunidad, prometería traer otra historia de esta persona, de este usuario del Marino Errante, como lo pueden encontrar en Reddit, pero al estar leyendo esta historia, este relato, logré conseguir otra historia de él, por lo que, consiguiendo el hilo de este personaje, pues les traigo otra historia relacionada también con esta persona, y es precisamente aquella historia que le contó al Marino Errante su compañero, que ahora ya le llama por su apodo, era Eco. Entonces vamos a escuchar la historia de Eco, aquella que le contó esa noche en que tuvieron un encuentro con algo desconocido y que lo mantuvo despierto toda la noche. Entonces el Marino Errante nos narra esta historia de Eco. Buenas noches.
debido a la atención que se dio a mi relato mi relato anterior, quiero contarles lo que mi compañero, quien su clave o su nombre clave era Eco, me relató aquella noche de ese extraño suceso del que ya les hablé, que comenzó cuando él recién estaba recibiendo su entrenamiento de formación inicial o de formación militar. Dependiendo de la zona en que seas adiestrado, tienen ciertos, se podría llamar, ejercicios de adiestramiento o novatadas. Para ser más francos, era esto último. En aquella ocasión los llevaron a una sierra muy conocida por la región, donde se decía por los lugareños que era asediado por brujas. Un lugar bastante desolado, al cual no había mucho por lo cual quedarse. La población era muy reducida y muchos de los hombres habían migrado hacia el norte, por lo que en esa comunidad había muchas mujeres. Lo habíamos constatado, pues días de asueto con nosotros íbamos a aquel lugar para poder ver a estas mujeres. En aquella ocasión éramos 6 grupos de 15 soldados cada grupo, de los cuales cada grupo tenía su comandante a cargo, porque si bien estaba únicamente de supervisor, el ejercicio tenía el objetivo de demostrar que podíamos trabajar en equipo y salir ese fin de semana adelante. Eco me comenta que el comandante a cargo de su grupo era el teniente Morales, de que él me comentó de quien había aprendido mucho sobre estas cuestiones místicas y misteriosas, y que aquella noche comenzó todo esto, su gusto y su extraño desdén por lo místico. Esa noche bajaron a la sierra, adentrándose en ella, más o menos unos 15 kilómetros, en la selva, y el teniente Morales les dijo que reunieran lo necesario para pasar la noche. Se instalaron, por lo que se dividieron en 3 grupos. Un grupo llevaría leña para hacer una fogata, otros pondrían las tiendas y otros irían al río a traer agua. Mi grupo era el tercero. Fuimos al río, pero el teniente nos acompañó. Ya estaba anocheciendo cuando llegamos al río, ya había oscurecido, y aunque no pasaban las 10 de la noche, aquel teniente nos dijo que nos diéramos prisa, que no quería pasar más tiempo en aquel río. Nunca hacíamos ninguna pregunta, solo acatábamos órdenes de los superiores, por lo que nos dimos prisa y salimos del lugar. Al llegar ya estaba la fogata encendida y las tiendas listas, por lo que llegados nosotros solo comimos y fuimos directo a dormir. Me despertó mi relevo y fui al puesto donde estaba la vigilancia, pero en el camino el teniente me abordó y me dijo que despertara a mi compañero, al jefe de pelotón, y lo hiciera de la manera más silenciosa, sin hacer escándalo, pues no quería levantar a todo el grupo. Fui por el jefe de pelotón y fuimos con el teniente, quien apresuradamente nos dijo que un compañero se había adentrado en el bosque, que sabía para dónde se dirigía y que teníamos que ir por él. Al decir esto, él sacó un arma de su espalda, una 45 de 9 milímetros. Al mismo tiempo, de su camisa sacó un colguije en el que tenía un agua o un líquido extraño, que después supimos que era agua bendita, y lo roció en su arma. Dijo algunas palabras murmurando que no entendí, y seguido de esto guardó nuevamente su colguije entre las camisas, entre su playera, y nos dijo que nos encomendáramos a quien más fe le tuviéramos.
Esto nos asustó bastante a ambos, pues el teniente Morales no se veía que fuera alguien muy religioso. Incluso era uno de los tenientes más duros en el adiestramiento. Muchos creíamos que era la representación del diablo. Pero sea lo que fuera quien se llevó a mi compañero, había quedado algo asustado el teniente. Quien nos dijera que tuviéramos fe fuera el teniente nos impactó muchísimo. Seguido de esto, nos adentramos en aquel bosque y noté que tomamos una ruta hacia el río. Ya la había caminado antes. Íbamos tan deprisa que apenas notaba un cierto zumbido, que casi llegando al río vimos que era una sonata, un canto. Sonaba muy agudo, pero a veces muy grave. Noté que el teniente se podía cada vez más asustado, diciendo entre dientes: ojalá este pendejo no haya llegado. Al llegar a aquel río vimos a mi compañero que estaba entrando al río, y también vimos del otro lado, a los pies del río, las siluetas de lo que parecían ser varias mujeres. Al lograr brillar la oscuridad, la luna en la oscuridad, se disipó aquella penumbra y logramos ver a 4 mujeres en aquella orilla. Eran las mujeres más bellas que había visto. Su cuerpo con poca ropa nos hizo desear estar del otro lado. Pero mi teniente nos agarró del brazo y a mí me dijo que no cayera. Me dijo: tú no caigas. Reaccioné de algún modo y me dijo que fuera por mi compañero, pero que no volteara con esas mujeres. Yo fui lo más rápido posible ya cuando mi compañero estaba dentro del río. A duras penas pude sacarlo, pues se resistía y quería a todo lugar llegar hacia el otro lado. Estaba en el forcejeo cuando vi a mi compañero que estaba en un cierto trance, ni siquiera parpadeaba. Entonces, de la nada, cortó este trance un disparo. Era el teniente quien había disparado, y le había disparado a una mujer que se acercaba a nosotros. Notamos que le dio en una pierna, pues esta mujer salió cojeando del agua. Pero en ese momento logré notarlo, y creo que mi compañero también. Aquellas bellas mujeres que cantaban una hermosa sonada, aquellas mujeres que parecían las más bellas que habíamos visto, ahora era un grupo de mujeres ancianas, con su rostro demacrado y una serie de protuberancias en su cara. También aquellos cantos se convirtieron en gritos que hacían. Mi teniente les gritó a aquellas mujeres, y específicamente a aquella a la que le había disparado. Y entonces le dijo que mañana la reconocería. Le dijo que vas a estar cojeando, y entonces ahí te remataré. Estos seres se adentraron en el bosque. Se adentraron en el bosque entre quejidos y maldiciones. Mi compañero se desvaneció y cayó desmayado, por lo que el jefe de pelotón y yo tuvimos que cargarlo hasta el campamento. En el camino me ganó la curiosidad y comencé a hacerle preguntas al teniente de qué es lo que eran esos seres y qué es lo que querían. Él me comentó que eran brujas y que querían llevarse a mi compañero para así robarle su alma o su juventud, o quién sabe qué otra cosa macabra tenían pensado hacer con él. Más preguntas vinieron a mi mente, y ese lapso que llegábamos al campamento le pregunté cómo podría hacer yo para combatir a estos seres. Él me dijo que estuviera cerca de él y que él me enseñaría lo que sabía, y que ya de mi cuenta corría el aprender más cosas sobre esto. Y fue así. Desde aquella noche el teniente me inició en estas cosas. Me enseñó a diferenciar algún tipo de brujas,
un tipo de nahuales. Inclusive tuvimos algunas apariciones mientras estábamos en algunos otros lados, en la selva, y yo pude resolver aquellas. En ese momento yo estaba impactado, no sabía que en la milicia hubiera gente que tuviera este tipo de encuentros y más que estuviera preparado para ellos. Pero aquella noche me había sido suficiente para creer todo. El día siguiente bajamos de la sierra, de la zona boscosa, y llegamos al pueblo. Mi teniente iba con su escuadra a la cintura, ya no la tenía en la espalda. Parecía que estaba esperando algo, porque él veía constantemente a las mujeres de aquella comunidad. Y en el fondo, muy en el fondo, tratando de esconderse, vio a una mujer que estaba cojeando. Esta mujer, al verlo, se llenó de terror. Y un grupo de ellas trató de hacerle escapar, pero él, caminando lentamente hacia ellas, les dijo que se pararan, y fue más una orden, así como las órdenes que nos daba a nosotros, y ellas se detuvieron en seco. No supe qué fue lo que les dijo aquella tarde, pero yo tenía miedo de que acabara con esa mujer, pues sabía lo que era. El teniente las dejó ir, llegó con nosotros y nos dijo que fuéramos. Tiempo después me comentó que aquella bruja le prometió algo. Nunca me dijo qué es lo que era, pero me dijo que a cambio de su vida le había prometido algo. Como les digo, el teniente me inició en estas cosas, en todas esto que yo sé acerca de las brujas, de los nahuales y todo el misticismo. Y no sabía, y me quedé impactado de que en la milicia hubiera este tipo de encuentros. Comenta el marino errante, quien es militar, y nos trae esta historia de su compañero Eco. Le dice que tiene un par de historias más de su compañero y que las relatará, tal cual como estas dos. Si llegan a ciertos comentarios, entonces estaremos pendientes del marino errante. Buscaré la manera de contactar, a ver si puede hacernos llegar algún relato inédito para ustedes, comunidad de Relatando el Miedo, por lo que si pasa en estos días, ya me intenté comunicar con él. Voy a traerles una sesión extraordinaria de este tipo de relatos y traerlos para aquí con ustedes y también para el canal de YouTube. Así es que muy muy interesante me pareció esta historia del marino errante, por lo que estaremos pendientes de esos relatos. Y continuamos con esta siguiente historia. Hola, esto te platico, me pasó hace 20 años, cuando era soltero y estaba en activo. Nos mandaron a una comunidad cerca de Tecpan de Galeana, en Costa Grande de Guerrero. Estuve un tiempo ahí hasta que conocí a una chica. La verdad era muy guapa y de buen cuerpo. También se veía muy humilde. Cuando podía la iba a ver. Salíamos muy poco, pero luego se hizo mi novia. Empezamos a andar y yo quería conocer a su familia porque yo ya me quería casar. A lo que ella me decía que solo vivía con una tía. Le dije varias veces que la quería conocer, que ya tenía pensado proponerle matrimonio, que yo quería formalizar con ella. Pero ella siempre me daba excusas, a tal grado que cuando le dije que me la llevaría de su casa, o que me llevara a su casa, mejor dicho, ella me dijo que no, que le daba pena, que su casa era muy humilde. Total que yo renté un cuarto para pasarla ahí con ella.
cerca de donde ella me decía que vivía. Pero cuando le dije que se quedara conmigo, le preguntaba si su tía no la regañaba. Ella solo me decía que estaba bien, que su tía estaba tranquila de que ella estuviese conmigo. Yo, sin más, no le alegué. Pasamos la primera noche todo bien. No vi nunca nada usual en ella. Pero sí recuerdo que al día siguiente, cuando yo ya me iba al cuartel en donde nos reportamos, me sentía muy cansado y débil, como si me hubiese desvelado en serio, y sentía que me iba a dormir en la patrulla. Yo dije, bueno, quizás fue por la actividad que tuve anoche. Total, ese día no veía la hora para terminar mi turno y regresar a dormir. Esa noche volví a pasarla con ella y me pasó lo mismo. Al día siguiente no rendía en el trabajo. Yo seguía diciéndome que era por lo que pasaba con ella, la actividad que tenía. Hasta que, como la séptima o octava vez, ya no me gustó, porque al ir en la patrulla me caí del cansancio. Me tuvieron que ingresar al centro médico de la comunidad, y al hacerme estudios me salió que tenía las plaquetas bajas y la hemoglobina también muy baja. Un compañero del pelotón me dijo que sentía que aquella mujer me estaba haciendo algo, pues cada vez que iba con ella regresaba todo mal, y que hasta me veía demacrado, y pues la verdad yo estaba por cumplir 20 años. Yo me asusté, pero era muy escéptico, y dije que después lo iba a comprobar. Y la verdad, aquella noche no quise estar con ella, y ella se incomodó mucho. Me dijo que no le gustaba mi actitud y que no quisiera hacer nada con ella. Y fue cuando me empezó a decir que ella ya se quería ir a vivir conmigo, y si era posible ya casarnos y vivir formalmente. Yo le dije que sí, que empezaría a checar, pero no pasaron ni 30 minutos cuando me venció el sueño. Al día siguiente no me presenté a trabajar. No sentí que el tiempo hubiera pasado, y ya eran las 3 de la tarde cuando me desperté. Ella no estaba por ningún lado. Yo, cuando llegué a reportarme, me arrestaron, y esto fue lo peor que me pudo pasar, pues en verdad me estaba muriendo. A pesar de que nos adiestran para resistir en condiciones extremas, yo ya no podía, y volví a desmayarme, y me volvieron a ingresar al centro médico. Luego me canalizaron con suero y me quedé dormido. Cuando desperté estaba mi comandante y mi compañero. Yo dije, ya me van a dar de baja, pero no. Esperaron ahí conmigo cuando salí. Mi teniente y mi compañero me llevaron con un señor a las afueras de aquella comunidad para que me curara. Desde que llegué a este lugar, noté cierta vibra, en el buen sentido. Pues cuando llegué, luego me vio aquel señor y me dijo, tú vienes muy mal. Te están robando tu energía, te están robando la vida. Estando ahí me dio un remedio, el cual tomé, y al instante en que lo tomé comencé a vomitar un líquido negro muy espeso. Me daba mucho asco. Yo, aún escéptico, decía que era por el tanto tratamiento que me habían dado ahora que me había desmayado. Hasta que el don me vio y me dijo, mira chavo, aléjate de esa mujer con la que estás saliendo, porque esa muchacha no es buena, es una bruja y quiere robarte tu alma.
Después de ello llegó y me puso una pulsera y me dijo: allá de ti si te la quitas, cabrón. Yo nada más estoy avisando. Yo la verdad me asusté demasiado porque ya era mucho. Muchas personas me lo habían dicho y ciertamente cada que me quedaba con ella me sentía de esta manera, sin energías, desfuerzado, sin ganas de nada. La verdad, yo sí la quería, pues ya me había llegado a clavar con ella. Así que cuando me dieron el día de Franco, fui al cuarto que estaba rentando. Ella ya sabía los días que salía y siempre me esperaba, pero en esta ocasión nunca llegó. La verdad, no quise dormir ahí, me dio mucho miedo. La verdad, pasaron los días y como ella no tenía teléfono y no tenía yo manera de contactarla, no sabía de ella hasta que un día, rumbo a la carretera que va para Zihuatanejo, la vi. Íbamos en la patrulla y le dije a mi compañero que iba manejando que se parara y me bajé rápidamente. Le empecé a hablar a ella para que se detuviera, pero no dejaba de caminar. Se los juro que yo estaba muy enojado, pues no me hacía caso, y la alcancé y la jalé del brazo para que me hiciera caso. Y cuando volteó, era una señora ya grande, era una vieja. Yo al verla me quedé congelado y se me erizó la piel. Ella solo me gritó: déjame, con una voz lastimosa, una voz cansada, una voz que hacía alusión a aquella vieja que veía. Se volteó y aceleró el paso y se perdió en una entrada al pie de la carretera. De verdad, se los juro que mis compañeros todavía me hicieron burla. Me habían dicho que me había dado el avión, pero cuando me vieron muy pálido, muy asustado, se asustaron ellos también y se calmaron y me preguntaron que qué pasaba. Yo no les dije nada en ese momento, pues estaba en shock. Hasta que nos movimos de aquel lugar, ya estábamos alejados de ahí, y les comencé a platicar lo que me había pasado y quién era aquella persona. Ellos pensaban que estaba inventando todo, pues ellos dicen que jamás vieron que fuera una señora. Ellos me aseguraban que vieron a una chava muy guapa, y que por eso me había dado el avión, pero de verdad era una señora de edad como de unos 65 o 70 años. Después de esto yo volví con el señor, aquel señor que me había curado, y cuando pasé, nada más me vio y comenzó a reírse. No burlonamente, sino una risa como de que me lo había advertido. Él me vio y me dijo: ya ves, si no querías creer. Me hizo pasar rápidamente y me dio un baño de mezcal e hizo otras cosas. Me dijo: ese día que tú fuiste a buscarla, yo ni siquiera le había dicho nada a este señor, pero él ya sabía todo. Me dijo: ese día que tú fuiste a buscarla, que tú fuiste a tu cuarto, no llegó, ¿verdad? Yo le dije que no. Me dijo: no llegó porque esa pulsera que traes es protección contra los trabajos de brujería, y más encaminado el trabajo que te hizo esa mujer. Por eso también cuando la seguiste en la carretera, yo estaba muy sorprendido, pues yo no había hablado con nadie. Y el compañero que me había traído con ese señor no iba en ese día. Y este señor me estaba diciendo lo que había pasado. Por eso cuando la seguiste, la miraste en su forma real. Él me dijo que los militares de mi grupo posiblemente la vieron como una muchacha normal, como una muchacha bonita, como tú la llegaste a ver, porque ellos no cargan con protección y son vulnerables. Yo en ese momento
cargo con mi pulsera a todos lados. Ya está algo deteriorada, pero la cargo dentro de mi cartera y siempre salgo con ella. Actualmente sigo siendo militar. Y si les digo algo a ustedes, que en los pueblos no es bueno confiarse de nadie. Yo lo tomo como un escarmiento por andar de ojo alegre lo que me pasó, pero también como la experiencia más horrible que me ha pasado en mi vida. Comunidad, si les gustaron estos relatos, les pido que sigan este canal en YouTube, en Instagram, en Twitch, en el canal de Ícaro Santi, en donde estamos todos los jueves. Lizzy GH dice: andaba buscando su próxima víctima, por ello los demás la veían diferente y bien. Posiblemente sí, tienes razón. Por eso el Señor le dijo que pues ellos no cargaban protección, por eso ellos no la vieron como él ya estaba protegido, el Señor ya lo había ayudado. Entonces aquellos sí estaban vulnerables, como dijo el Señor, ¿no? Saluditos, Lizzy GH. Por ahí vi también que llegó Spofon. Bienvenido a Relatando el Miedo. Y bienvenidos a todos los que entraron a esta edición número 75 de Relatando el Miedo. Pues como le decía, comunidad, si les gustaron estos relatos, les pido que le den like y así traer otra edición de estos relatos. Les aviso antes que si logro contactarme con este personaje marino errante y me da alguna historia, voy a volver a traer este tipo de relatos, quieran o no, al canal, por lo que traeremos una segunda edición. Esperemos en bien que pues nos comunique el marino errante y podamos tener otra edición próximamente, más rápido, de estos relatos ocurridos a militares. Mientras tanto, pues si nos ven a ustedes en YouTube por el canal de Relatando el Miedo, dejen su comentario para saber qué les parecieron estas historias. Así también pueden hacernos llegar su relato y lo que les haya ocurrido a ustedes. También pido su apoyo para que compartan este contenido con alguien amante del terror y misterio, para que esta comunidad siga creciendo. Asimismo, en la parte de la descripción les dejo los enlaces a las redes sociales. Nos encuentran en Instagram como relatando-m, también en Relatando el Miedo en TikTok, así que vayan a apoyarme en estas redes sociales, lo cual agradezco infinitamente. Y también comentarles que estamos en directo todos los jueves 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. También en la descripción les dejo el enlace para que, si ustedes tienen oportunidad, se unan comentando en vivo como Lizzy GH lo hace y como la lluvia de comentarios que luego tenemos en el chat. Comunidad, sé que ustedes han vivido alguna experiencia que no pueden explicar. Sepan que pueden compartirla con todos si es que así lo desean, por medio de mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales que ya comentamos, o en comentario directo, en comentario en el canal de YouTube. También por el correo de relatandoelmiedo@gmail.com, y de esta manera su relato sea parte del próximo programa. Comunidad, me despido de ustedes. Yo soy Ícaro Santi. Es tiempo de terminar esta edición número 75 en esta sesión semanal de misterio, en este jueves de terror, jueves 20 de julio. Pero recuerden que tenemos una cita agendada para la próxima semana en otra edición de su programa favorito. Comunidad, es momento de volver a la normalidad, de encender esa luz y volver a la monotonía de este día a día. Les deseo que duerman bien y, como cada jueves, espero que no olviden que esas risas en la oscuridad
esos pasos que se acercan. Puede ser Ícaro Santi en Relatando